mandibular. Si nosotros hacemos una descripción, ¿qué parte del hueso temporal articula con el cóndilo de la mandíbula? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta parte? La cavidad glenoidea, ¿no? Cavidad glenoidea, que es cóncava. Esta cavidad glenoidea, este es el sector posterior y este es anterior. Por el sector posterior, la cavidad glenoidea limita más o menos a 9-10 milímetros con el conducto auditivo externo. Quiere decir que a 1 centímetro por delante del conducto auditivo externo, ahí está la articulación temporomandibular. Aquí está la cavidad glenoidea, que es una cavidad propiamente dicha, que tiene esta parte, que la vamos a denominar eminencia articular. Eminencia articular, que es la continuidad de la cavidad glenoidea. Para terminar en esta parte voluminosa, que la vamos a denominar cóndilo del temporal. Cóndilo del temporal. Entonces, esta vendría a ser la estructura ósea del hueso temporal. Decimos que tiene una cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea está ubicada a 1 centímetro por delante del conducto auditivo externo. Esta cavidad glenoidea se continúa por la eminencia articular y termina en el cóndilo temporal. Todo esto es parte del hueso temporal. En el hueso mandibular nosotros tenemos un referente anatómico que es el cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular, alguien tiene un plumón que pueda prestarnos, por favor, porque esto ya no da. El cóndilo mandibular, que es una de las partes terminales de la mandíbula, y que va a articular y va a encajar exactamente en esta forma. Va a encajar en esta forma. ¿Ya? ¿Cómo se une el cóndilo? ¿Tienes ahí? ¿Cómo se unen estos dos elementos? Se van a unir por un elemento intermedio, que lo vamos a graficar de otro color, que es el disco articular. El disco articular. Entonces, este es el hueso temporal, este es el hueso mandibular, ¿ya? Y ahí está el disco articular. Ya, gracias. Ahí está el disco articular. Este disco articular, si nosotros hablamos de las características del disco articular, el disco articular se dice que es tejido conjuntivo, fibroso y denso, y desprovisto de vasos y nervios. Tejido conjuntivo, fibroso y denso, desprovisto de vasos y nervios. Eso es el tejido, el disco articular. Quiere decir que el disco articular no tiene nervios. Pero detrás del disco articular se encuentra una zona ricamente vascularizada e inervada, denominada tejido retrodiscal. Este tejido retrodiscal sí es ricamente vascularizado e inervado. ¿Ya? Esta es la composición más o menos de la articulación temporomandibular. Tenemos la cavidad glenoidea, el hueso temporal, el hueso mandibular, unidos por el disco articular. Detrás del disco articular o en el borde posterior del disco articular se encuentra el tejido retrodiscal, y por el borde anterior del disco articular hay un elemento anatómico muy importante, que es un músculo. El músculo pterigoideo externo superior, que dice la teoría el 40% de sus fibras se insertan en el borde anterior del disco articular y el 60% restante de sus fibras se insertan en el cuello del cóndilo. Hay este músculo pterigoideo
trigonio externo superior. Entonces, esta es una vista sagital de la articulación temporomandibular. Una vista así, ¿no? Sagital. En este plano, ustedes están viendo mi articulación exactamente ahorita acá. Conducto auditivo que está atrás, 1 centímetro adelante está la articulación propiamente dicha, y más adelante el músculo pterigoneo externo. Ahora, esta es una explicación anatómica bastante simple y básica de lo que es la articulación temporomandibular. Bastante simple y básica. Se dice que la fuerza que genera el cóndilo sobre el disco articular no es una fuerza vertical, sino es una fuerza oblicua. El cóndilo hace esta fuerza en esta dirección. En esta dirección hace la fuerza el cóndilo contra el disco articular. No es vertical, sino es oblicua. De esa forma. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro los componentes óseos? Hueso temporal. ¿Está claro? Puede hacer otro dibujo por acá. Ahora vámonos al diente. Bien. En lo que podemos llamar una posición cómoda, quieren llamarlo máxima inspiración, ahí está. Tus dientes en esta posición. Ahora quiero que ustedes estén en esta posición, con la boca cerrada, y ahora hagan una protrusiva hasta un vis-a-vis. Hagan este recorrido hasta un vis-a-vis. ¿Ya? ¿Qué pasa con tus dientes posteriores? Se separan, ¿cierto? Descríbeme lo que está sucediendo acá. Descríbeme lo que pasa de la posición 1 a la posición 2 en los dientes anteriores. Alguien que me describa. Descríbame, ¿qué pasa de la posición 1 a la posición 2? Solo hablemos de dientes ahora. ¿Qué hay? ¿De qué? ¿Cómo dicen? ¿Qué hay? Un recorrido. Ustedes saben anatomía dental. ¿Quién hace el recorrido? El borde distal de los ángeles inferiores, ¿contra quién? La cara palatina de los ángeles superiores. ¿Hasta dónde? Hasta una relación de vis-a-vis con los ángeles superiores. ¿Y qué pasa atrás? Generando desocupación posterior. Entonces, ¿qué estoy hablando ahí? Es el recorrido que hacen los bordes incisales de los ángeles inferiores contra la cara palatina de los ángeles superiores hasta una relación de vis-a-vis generando desocupación posterior. Altura protrusiva, ¿es eso? ¿Sí? ¿Y cómo crees que se llama? Utiliza la lógica o no utiliza su memoria. ¿Quiénes están dominando la oclusión en este momento? Los incisivos. ¿Cierto? ¿Cómo se llamará esto? ¿Qué concepto? Guía incisiva. La guía incisiva, entonces, es el recorrido que hacen los bordes incisales de los dientes anteriores e inferiores contra la cara palatina de los ángeles superiores hasta una relación de vis-a-vis generando desoclusión posterior. ¿Sí? Ahora, esa es la guía incisiva. Ahora quiero que muerdas otra vez en tu oclusión habitual y hagas una lateralidad derecha. Lateralidad derecha. Escríbeme con los mismos términos
acabas de hacer. Haz una lateralidad, estás en tu habitual, ahora haz una lateralidad derecha, hasta un vis a vis con el canino derecho, superior. Descríbeme lo que has hecho. ¿Qué podría ser? Es un recorrido de quién? Córnix cristal del canino inferior contra la cara palatina del canino superior hasta una relación de vis a vis con el canino en un movimiento lateral. ¿Y qué pasa en el sector posterior? Generándole subfusión posterior. Hazlo tú. A ver, hazlo en este momento. A ver, muerde normal y es una lateralidad derecha. Pero despacio, no la hagas por hacerlo. Al hacerla, ve describiendo el concepto que queremos dar. Muerde ya la lateralidad derecha. Vas a ver que hay un recorrido del borde incisal del canino inferior contra la cara palatina del canino superior hasta una relación de vis a vis en un movimiento lateral generando de subfusión posterior. ¿Sí? Lo acabas de hacer. O sea, el mejor plagio lo tienes tú. ¿Cómo se llamará este concepto? Guía canina. Guía canina. ¿Cierto? La famosa guía canina. Tenemos entonces la guía incisiva y la guía canina. ¿Qué dice? Que tanto la guía incisiva más la guía canina, ambas son componentes fundamentales de un concepto mucho más grande, que se llama la guía anterior. Entonces la guía anterior será la que conforma o la componen la guía incisiva y la guía canina. Ambas son casi lo mismo. Una en un movimiento propulsivo y la otra en un movimiento lateral. ¿Ya? Una en un movimiento propulsivo y la otra en un movimiento lateral. Pero ambas son parte fundamental de lo que conocemos como guía anterior. Guía anterior. Cuando uno quiere hacer rehabilitación, quiere hacer cualquier especialidad, es decir, cualquier especialidad, tiene que tener unos conceptos claros de oclusión. Y un principal concepto de oclusión que tiene que tener sumamente claro es la guía anterior. Así no lo creas, después te vamos a explicar el por qué. Si tu guía anterior no funciona bien, todo el sector posterior va a estar mal. Así de simple. Aunque no lo creas, tu incisivo central superior protege a tu primer molar superior. Mejor dicho, los incisivos protegen a todas las piezas posteriores y las protegen en determinados movimientos, mientras que las piezas posteriores protegen a los anteriores en otros movimientos. Pero todo es una protección mutua. Yo te protejo y tú me proteges. Si al hacer la protrusiva, hace un momento que les he pedido que la hagan, hay alguien que no la ha podido hacer, o que al hacer la protrusiva siente que chocan sus piezas posteriores y no solo los anteriores, estás en problema, tienes un problema. O al hacer la lateralidad, el camino no ha sido el único diente que desocluye al sector posterior, sino que ha sentido otros contactos, o de repente el camino se ha quedado en el aire, tienes un problema. Tu guía anterior no está funcionando bien. ¿Y saben qué? Los que tuvieron oportunidad de escuchar a Aníbal Alonso cuando llegó a Arequipa hace un mes y medio, yo no estuve en su exposición, porque estaba correteando de un lado para otro, pero lo he escuchado varias veces, lo he leído su libro varias veces, he visto sus videos 29 veces, y él dice algo muy claro. Cuando nosotros hablamos en rehabilitación oral de la secuencia, tienes un caso complejo, ¿por dónde empiezo a rehabilitar? ¿Por dónde empiezo a curar esa boca? Necesita, digamos, 28 coronas, necesita 20 coronas y 2 PPR, necesita una rehabilitación de toda la boca. ¿Por dónde empiezo? ¿Por atrás? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Adelante? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Por los costados? ¿Por dónde empiezo? Y Aníbal Alonso en su libro describe lo siguiente: la secuencia de rehabilitación oral tratando de imitar
a la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer diente que te sale? Incisivos superiores. El segundo diente que te sale. De otro maxilar. ¿Cuál es el otro que sale? El superior. Luego, óseo inferior. Y el último, óseo superior. Esa es la secuencia que la naturaleza creó para la erupción dentaria, que nos dio una oclusión y unos dientes perfectos. Solo que nosotros, por nuestra dieta, por nuestra mala higiene, por muchas razones, hacemos que esta perfección que la naturaleza nos dio se pierda por completo. Entonces, ¿qué es lo que Aníbal Alonso dice? Nosotros no hemos inventado nada, solo tratamos de imitar una falsa imitación a lo que la naturaleza hizo. Y si quieres rehabilitar un caso muy complejo, a esto quiero llegar, a este punto quiero llegar, empieza rehabilitando primero ante lo inferior y después ante lo superior. Y rehabilitando estos dos sectores de la boca, vas a tener tu guía anterior funcional. Y cuando tu guía anterior funcione bien, lo que coloques atrás va a funcionar perfectamente. Porque estamos tratando de imitar lo que Dios hizo, lo que la naturaleza hizo. Entonces la secuencia en una rehabilitación es primero devuelve la guía anterior. Primero, al hacer una protusiva, tu paciente debe desocluir todo el sector posterior, deben haber contactos uniformes de los anteroinferiores contra la cara palatina de los superiores, los caminos en las lateralidades deben ser los únicos dientes en desocluir el sector posterior. ¿Por qué el camino? ¿Por qué el camino tiene la raíz más larga? ¿Por qué el canino tiene la famosa, por qué una parte ósea del maxilar tiene el nombre de un diente, la eminencia canina? ¿Por qué? ¿Por qué si todo el maxilar superior es hueso esponjoso, por qué justo donde está el canino está la eminencia canina y es hueso compacto? ¿Por qué el canino es el último diente en erupcionar? ¿Por qué el canino tiene la raíz más larga y voluminosa? ¿Por qué el canino tiene un color más amarillo? Preguntas que tú deberías haberte hecho en tu tiempo. Tú has estudiado anatomía. ¿Por qué el canino es así? Porque el canino es el diente más importante de la boca en lo que es desoclusión. El más importante. ¿Por qué? Porque ante la lateralidad es el diente que va a responder. Ante la lateralidad el canino va a responder. Y nosotros, si tú dirás, pero yo solo hago lateralidad cuando usted me dice, pero después yo no hago lateralidad. ¿Y cómo comes? ¿Comes como el conejo vertical? Haz imitación de mascar el chicle ahorita. ¿Cómo masticas el chicle? Exagera un poco. Maxilar superior fijo y maxilar inferior se hace lateralidad y vuelve al centro. Abre, lateralidad y vuelve al centro. Abre. Estamos en este plan, ¿sí o no? Haciendo círculos, haciendo que tus guías caminas y tu guía anterior funcione todo el rato. Mucha gente me dice, me enseñas la guía incisiva y la guía canina, pero ¿para qué me sirve? Si yo no la uso. Solo la uso cuando me dices, haz protusiva, ahí hago protusiva y ahí recién me sirve la guía incisiva. Y eso es mentira. Cada vez que comemos algo, funciona la guía incisiva y funciona la guía canina. Que tú no te des cuenta es otra cosa. Pero funciona. Y si tus dientes no están bien ubicados y no son capaces de dar esta función adecuada, vas a tener problemas posteriores. Vas a tener problemas. Entonces, importantísimo conocer lo que es guía canina y guía incisiva. Pero esto sucede en tus dientes. Díganme ahora, ¿y qué pasará en tu articulación temporomandibular? Y vamos a hacer algo más. Imagínate que este músculo anterior externo superior se contrae. Una contracción normal del músculo. Siempre que hablamos de músculo, te hago un ejemplo. Y hago este ejemplo porque yo tuve problemas cuando era estudiante con ustedes. Yo tenía problemas para aprenderme la función de los músculos. Y para mí era un dolor de cabeza, textualmente, aprenderme la función de los músculos. Porque no comprendía. Llegaban mis conocimientos hasta aprender inserciones, pero ya era demasiada información aprender función de los músculos. Y era algo tonto, porque hoy día me doy cuenta que si sé inserciones, sé todo del músculo. ¿Por qué? Porque un músculo tiene dos inserciones, generalmente. Una inserción fija y una inserción móvil. Y la inserción fija nunca se va a mover. El
en cambio la inserción móvil sí se puede.